Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. La niñez es vista en raras ocasiones como una etapa autónoma de la vida humana. Esta es una época de aprendizaje, pero sobre todo de descubrimiento del mundo. Presupone impresionante generación de sentidos mitopoéticos. El cosmos infantil guarda así un inmenso potencial para los jóvenes realizadores, quienes tienen la oportunidad de revisitar sus propios orígenes y esencias. Sobre varias aproximaciones audiovisuales a la niñez estaremos conversando hoy, así que sonido, cámara y acción. El enorme caudal de las obras documentales acumulado por la televisión serrana durante más de 2 décadas no ha descuidado a los niños como tema y protagonistas. En su intensa labor educativa con los pobladores de la Sierra Maestra, sus realizadores han llegado a auspiciar materiales dirigidos por los propios infantes. Mención aparte merecen las llamadas videocartas, donde los niños de la montaña buscan comunicarse y dialogar con pequeños de otras latitudes cubanas. Ahora te propongo ver los documentales El mundo de Carla, de Lenia Zainiuk Tejera, y Achel la Vaquerita, de Ariadna Fajardo. Me gusta mucho la naturaleza, las plantas. Cuando llueve me encanta ver el sol, las puestas de sol, me fascina. Para mí las flores significan la belleza del mundo. Me gustan mucho las estrellas, el cielo por la noche. La naturaleza para mí es la madre de todos nosotros. Es lo más lindo que hay. Me da miedo de las cosas malas que pudieran pasar con la naturaleza, que se acabaran los árboles, que ya no hubiera pajaritos, que el sol se apagara, los mares dejaran de ser azul, que las nubes blancas, así como hay en el cielo, se pusieran grises. Los niños somos los futuros sucesores de los que ahora viven en el mundo, que tenemos el deber de cuando crezcamos cuidarlo, mantenerlo firme con el verde de todas las plantas que tiene ahora. Cuando yo sea grande quiero ser de las personas que andan en campaña por el mundo, que van con consignas y libros y revistas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. El mundo puede cambiar si nos dedicamos más a él. A mí me gusta hacer todas esas figuritas de cera y pintar porque yo ahí hago lo que siento por la naturaleza. Para mí el ocaso es lo más lindo. Uno piensa que ya que es lo último, pero sabe que al otro día lo puede volver a ver diferente. Es lo mismo todos los días, pero siempre diferente. Si no hubieran puesto del sol, el mundo para mí sería aburrido, extraño, gris, sin color. Yo veo el sol como un amigo, como una cosa muy importante para todas las personas, que sin el sol no podemos vivir, porque él es el motor impulsor de la vida.
Mira, mi abuelo trabajaba con ganado y cuando él estaba así trabajando, así llevando las vacas, yo lo seguía y lo estaba mirando. Y así fue como yo fui aprendiendo yo. Y fue aprendiendo así hasta que ya, mira, ya ahora sé trabajar con ganado. ¡Sereno! Bueno, yo nací un 29 de diciembre. Desde ese día, a mí siempre me han gustado los caballos. Cuando yo tenía 1 año, mi abuelo me empezó a enseñar a montar a caballo. Ya cuando tenía 2, ya yo andaba así más o menos, pero me viraba. Cuando tenía ya 3, ya yo andaba sola en un caballo, en una mula. Y a los 4 ya yo estaba con un caballo, ya yo estaba encima de un caballo. Bueno, el proceso para montar a caballo es, tú haces así una practiquita nada más en el río. Te montas sin miedo, porque si no el caballo así te siente así el miedo, te tumba. Te montas sin miedo, con valentía. Le das 3 fuetazos, te aguantas bien, porque si no vas para el piso que eres una tiza. Te aguantas bien, le das 3 fuetazos y ya. Al otro día ya sabes montar a caballo. ¿Cómo me voy a caer? La gente que sabe montar a caballo, sabe montar a caballo, no. No sabe pamplinear así. Todo lo que yo me pongo, lo que le pongo al caballo, es mío, para más nadie. Yo tengo mis cosas, mi abuelo tiene sus cosas, mi tío tiene sus cosas. Ya. Mi abuelo tiene su yegua, mi tío tiene su yegua y yo tengo mi yegua. Cada uno con su cosa. Si no llueve, porque dan agua. Hace falta que llueva. Para no correr más. Bueno, la vida aquí en el campo es libre, más feliz.
hay muchos árboles para que a ti te echen aire, no estás así sofocado como en la ciudad. Chibi, ven, ven. Chibi. Ay, Chibi, vas a la carrera, no te doy nada. Ay, pero cuando yo estoy aquí siento así una felicidad, un aire más rico así. Ay, una felicidad más alegre. Yo siempre que estoy aquí estoy alegre. La vida así es feliz. Cuando yo sea grande me gustaría ser vaquera, porque así yo puedo trabajar con el ganado, ayudar a mi abuelo, porque él en cualquier momento ya está viejito que no puede hacer nada. Yo le agradezco a mi abuelo que me haya enseñado a montar a caballo, a arriar las vacas, todo eso yo se lo agradezco. Y te lo voy a seguir agradeciendo toda mi vida. Yo me quisiera ver, cuando yo sea grande, ahí de Amazonas por los rodeos. Así rico, andar en caballo, así. Ya tú sabes, esa es la raza del Guajiro. Veamos ahora nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con las realizadoras Lenia Zainiuk Tejera y Ariadna Fajardo. Saludos, hoy me acompaña en Plano Contraplano las realizadoras Lenia Zainiuk y Ariadna Fajardo, cuya mayoría, el grueso de su obra se ha desarrollado en televisión serrana y son las respectivas directoras, a las cuales doy la bienvenida también, de El Mundo de Carla y Achel la Vaquerita. Dos mundos, dos personajes muy singulares, que demuestran una madurez muy singular, dado que es esa madurez que normalmente se le achaca al adulto, es decir, demuestran que la madurez no es sinónimo de adultez, ¿no? Es lo que quería decir, en el sentido de que al niño se le desprecia muchas veces como una especie de proyecto o de adulto en miniatura y no se le aprecia como un cosmos específico, como un cosmos particular con su madurez, con su
subniñez dentro de la propia niñez y su madurez posterior como, como ser humano. Así, y estos materiales lo demuestran, creo que a carta cabal, es decir, sobre todo empezando con Carla, que tiene una coherencia de discurso, un carisma, aunque las dos lo tienen, y una madurez realmente sorprendente. Sí, El mundo de Carla es un documental que amo mucho por muchas razones y la principal es Carla. Creo que la razón primera es la razón del hallazgo. Creo que toda persona que tenga la oportunidad de encontrarse con un niño o una niña como Carla debe sentirse afortunada. Es un gran regalo, aun cuando no pueda hacer un documental con ese niño o con esa niña. Pero ya encontrar un personaje como ese es un gran regalo de la vida, por todo esto que tú venías diciendo y porque Carla irradia mucha luz. Es un personaje imaginativo, poderoso. Es un personaje que ama y que sabe expresar lo que ama. Otra de las razones por las que amo el mundo de Carla precisamente es porque llegó de una manera diferente a otras obras. Yo estaba realizando otro documental y en el proceso, en la etapa de investigación de ese documental, pues veo una pequeña maqueta de un mundo elaborado con figuritas de cera y de alguna manera la perfección de esas figuras, pero además la perfección que transmitía el conjunto de las figuras, o sea, lo que estaba expresando, lo que estaba contando. Una especie de sistema poético completo. Exacto, una imagen poética muy bien construida, muy bien definida. Me llevó, la energía me llevó a querer saber, y cuando leo en el tablero Carla Beatriz, 10 años, pues dije, yo quiero conocer a esa niña. Y fue así como conocí a Carla y como surge el mundo de Carla, que tuvo muchas cosas lindas. Una, porque ya en proceso ya de trabajo, la mamá de Carla se acercó a mí y me confesó que Carla se sentía cohibida con la cámara, que ella creía que no se iba a atrever a trabajar conmigo para la cámara. Y bueno, eso propició cosas maravillosas, cosas que te voy a decir muy brevemente. Buscamos esos puntos en común y descubrimos que nos parecíamos mucho. Teníamos puntos en contacto como por ejemplo que las dos le tenemos mucho temor a estar delante de una cámara, que a las dos nos gusta el helado de chocolate, que a las dos tuvimos padres que se dedicaron a darnos libros para que leyéramos y que a las dos nos gustaban las puestas de sol. Y bueno, hicimos como una especie de juego, una especie de trueque maravilloso y yo concerté con ella pues tipo una apuesta. Ella no conocía las puestas de sol en el mar y le propuse que si yo la llevaba a conocer esa puesta de sol, pues entonces ella me daba esa entrevista que era tan difícil y lo hicimos así. ¿Y sabes qué pasó? Que cuando pude presenciar ese espectáculo maravilloso que fue ver a Carla mirando esa maravillosa puesta de sol en el mar de mi ciudad Manzanillo, que es muy bello, pues le dije, mira, ya no me tienes que dar ninguna entrevista, yo creo que ya con eso ya lo tengo todo. Y entonces ella fue quien me dijo a mí, no, pero yo sí quiero hablar. Y entonces fue así como surgió el mundo de Carla, en esa puesta de sol que a la misma vez nos trajo El Principito, que es un símil muy directo en la obra, sí. Pero no solamente por las puestas de sol, sino porque El Principito es un personaje que se le aparece un aviador en el medio del desierto y que le habla de esperanza. Y entonces yo vi en Carla también esa pequeña personita que se aparece en medio de un mundo que está desértico, de amor, de esperanza, y que ella también y que de hecho el Principito es eso, es decir, es un niño maduro, es un niño eterno, autónomo dentro de un mundo de absurdos adultos, ¿no? Y bueno, y por supuesto con esa coherencia y esa madurez que también vemos en H. La Vaquerita, que sí nos lleva hacia otras zonas también, como puede ser algo bastante recurrente en tu obra, Ariadna, como puede ser el enfoque de género, perspectiva de género, empezando por ahí. Es decir, es una niña cuya, como podemos ver en los planos de cotidianidad, por decirlo de alguna manera, está construida visualmente como una niña, pero que sin embargo contrasta con la entrevista, con el momento de la entrevista, donde ella tiene otra proyección visual, es decir, está vestida como una amazona, con un sombrero, es decir, donde hay como una especie de proyección, no sé si elaborada por usted, por ti como realizadora o a partir de ella misma, que sería como la imagen que ella, el ideal de ella, es decir, tanto como Carla proyecta en cera el mundo ideal por ella,
Achel, que es un proyecto más, digamos, hacia lo personal, en este caso, proyecta en sí ese futuro en esta escena de entrevista y casi como que es ya el completamiento de su sueño, ¿no? Sí, mira, Ashel es una niña diferente dentro de su espacio y sin embargo yo diría que su proyección y sus sueños son muy consecuentes con el espacio donde ella vive. Irónicamente. Exactamente. Y la gente la ve como una niña diferente y a veces no la ve de la mejor manera porque es una niña diferente. Y yo creo que lo primero que tuvo de importancia hacer este material fue que cuando regresamos a su comunidad, cuando lo proyectamos en su comunidad, la niña fue reconocida por sus valores, ¿no? Y por lo que anhelaba, porque más allá de todo eso es una niña que habla de la familia. Y por ejemplo, defender una tradición porque es lo que hace su familia y por cuidar a un abuelito que en algún momento va a estar viejo, ¿no? Como cuenta ella. Y entonces sí, la gente vio esa niña diferente y vio los valores de esa niña diferente. Y para mí fue muy interesante. Y por ejemplo, en el proceso de construir la historia, ¿no? Como lo íbamos a hacer, nosotros teníamos muy poco tiempo para que ella nos contara, para filmar el material. Para establecer rapport previos. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, Shell, vamos a contar tu historia, cuéntanos un poco. Y ella un poco nos fue guiando, ¿no? A sus juegos, a sus animales, a mostrarnos lo que ella sabía hacer. Es decir, yo sé montar a caballo, vamos a montar a caballo. Yo sé, si yo llevo el ganado por la mañana a los campos cuando mi abuela no está, bueno, vamos a seguirte un poco de eso y vamos a seguir en tu juego de que nos muestres lo que tú eres y lo que te gustaría hacer en un futuro. Y es un poco lo que creo que logramos en el material. Y sí, a mí me encantó, disfruté mucho el proceso de haberla conocido, sobre todo porque tuve la oportunidad de realizar un material donde hay alegría, ¿no? Sí. Si eres una niña alegre y con una con una proyección de vida en un espacio que a veces las personas no piensan más allá, a veces el espacio rural a veces los condiciona, ¿no? Entonces como que la vida va a ser lo mismo siempre y no miras un poco más allá. Entonces esta es una niña diferente que tiene una proyección de vida ya tiene sus sueños y hasta donde quiere llegar. Y que no se muestra víctima a un fatalismo, sino que ve la maravilla en ese tipo de vida. Es decir, contrario a mucha gente que, bueno, dice, bueno, esto es lo que me toca, no puedo hacer más nada. Entonces hay una carga de amargura, de desesperanza, de fatalismo, como decía, en su obra y no es en el caso de Achel. Yo, bueno, ambos documentales en lo personal me interesan mucho además porque uno extraña mucho en los sistemas, digamos, de representación de la niñez en el audiovisual cubano en sentido general, donde abunda sobre todo la ficción y se ven niños altamente, digamos que manipulados, ficticios, afectados, donde hay una mano que tiene una idea errónea, es decir, es como la idea adulta de lo que debe ser la niñez y no dejar al niño ser él, ¿no? Y entonces apreciamos mucho en el teatro también, en el cine, en la gran pantalla, por decirlo de alguna manera, estos niños que se les extraña el carisma, la autenticidad, la organicidad y la naturalidad que se ven en estas dos niñas, ¿no? Y bueno, para lograr esto, decir, me decías que bueno, habías tenido conversaciones previas con ella, decir, y a la hora, bueno, de dejarlas hablar, decir, hasta dónde tú tratas de influir y hasta dónde la dejas libre, ¿no? Bien, yo creo que has dicho una cosa muy importante y es el hecho de dejarlos ser. A los niños son personajes deliciosos, riquísimos, increíbles, pero a la vez son muy difíciles. Pero yo creo que lo más importante no es tratar de encartonarlos, de meterlos en una piel que no es la que ellos llevan, sino dejarlos traer su propia piel, dejarlos hacer su propio personaje y tú moverte con ellos. Tienes que conocerlos, tienes que saber qué quieres lograr con ese trabajo que estás haciendo. Yo tengo una experiencia muy linda, otra más de las experiencias bellísimas que tuve con el mundo de Carla, y es que uno de los premios más importantes para mí en toda mi carrera lo obtuve con el mundo de Carla. No es uno de los más importantes por haber sido un premio internacional, sino porque se convirtió en un premio simbólico y responde a esto que me estás diciendo. Fue un premio que se da en un festival que se celebra todos los años en La Paz, en Bolivia, dedicado al cine para niños y para adolescentes. Y el premio se llama Colibrí. Es además un premio que se otorga a instituciones que también defienden la niñez, trabajan para ella. Pero ¿por qué es un premio tan importante y tan simbólico para mí? Porque parte del jurado son niños.
aparte de los especialistas del mundo, del mundo audiovisual, del mundo del cine, también hay niños, y eso como que de alguna manera me dijo, no erramos, conseguimos transparentar el alma de Carla. Si ellos premiaron es porque ellos lograron tocarla, lograron quererla tal y como es, y es que no manipulamos en ningún momento, es que no formamos un personaje que no era ella. Y creo que eso es un gran regalo. Es algo parecido como el Ecran Junior del Festival de Cannes también, ¿no? Que de repente ya ves una interacción, un diálogo entre los niños y la imagen que realmente ellos se representan. Agradecerles a las dos que han estado conmigo aquí en Plano y Contraplano, y sobre todo agradecerles que han dirigido estos dos materiales tan singulares sobre personas tan singulares y que dan una visión tan auténtica y por desgracia escasa que hay en Cuba sobre la niñez. A ustedes los espero en una próxima emisión. Luego de conocer acerca de cómo los jóvenes realizadores cubanos se acercan a la niñez, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lenta.joven@icrt.cu. Hemos estado en la televisión serrana. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.